tardes. Sean bienvenidos una vez más al curso de gestión documental y archivista organizado por el ENCAP, la institución encargada de capacitar en materias de gestión pública para todos los funcionarios y gestores a nivel nacional. Estimados alumnos, la virtud de este curso es poder brindarles a ustedes el marco de funcionamiento de los procesos archivísticos aplicables en el país. Bien, vamos a conocer realmente de qué trata la gestión documental, la gestión de archivos, los diversos tipos de archivos, los procesos que se utilizan y más. Estimados alumnos, es muy importante antes de poder comentar la materia de lo que es gestión archivística, es muy importante comenzar a hablar lo que es gestión documental, ¿bien? Y como ustedes pueden ver aquí, solamente son dos palabras que se unen. Uno, hablando de lo que es la palabra gestión, de lo que significa de planificar, organizar, dirigir y controlar diversas actividades. Y vamos a enfocarnos en la materia documental, ¿bien? Estimados alumnos, a lo largo de los años, realmente los documentos vienen siendo el principal medio probatorio de las actividades de los funcionarios. Bien, este documento como tal se crea, se diseña, sirve para tomar decisiones. También los documentos tienen un ciclo de vida que hay que saber respetar y más. Los documentos, estimados alumnos, realmente tienen una virtud muy importante, a la cual etimológicamente viene de la palabra docere, bien, de la etimología griega de lo que significa docere, que significa lo relacionado a demostrar o explicar algo a alguien, ¿bien? Los documentos, estimados alumnos, se crean sobre las funciones que tienen cada personal, cada servidor público, ¿bien? Y cada área, normalmente los documentos se clasifican por temáticas, por asuntos, principalmente por áreas, se van creando como tal. Lo que vamos a comentar, estimados alumnos, es la materia de lo que es el concepto de archivos, ¿bien? Archivos va más allá, por supuesto, de lo que es documento. Es justamente el conjunto de estos documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona natural o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión. ¿Bien? Lo último es lo que hemos comentado, ¿cierto? Son los documentos que se crean sobre una persona sobre su gestión, sobre sus funciones. ¿Bien? Pero el archivo es un conjunto de documentos que tiene realmente un formato o sobre todo un soporte material para poder ser legibles. Los documentos normalmente que se crean, estimados alumnos, sirven para poder demostrarse algo a alguien, y ya no solamente estamos hablando de documentos escritos, que es lo que se viene trabajando hace muchísimos años. Por supuesto que también vamos a considerar hablar de lo que son de los documentos digitales, ¿bien? Los documentos digitales que se han impulsado aproximadamente hace unos 30 años atrás, ¿bien? Ha hecho que las entidades y las personas realmente trabajen a través de formatos, principalmente informáticos y digitales, para la toma de decisiones. Los archivos como tal, estimados alumnos, vamos a realmente considerar uno de los principales archivos que se tienen que tener en toda entidad pública, ¿bien? Que son los archivos de gestión. Más adelante le vamos a explicar de los otros dos tipos de archivos que normalmente se encuentran en las entidades públicas, pero principalmente el archivo de gestión es algo en el cual lo vamos a ver a diario. Corresponde a aquellos que están en trámite en su puesto de trabajo y que continúan vinculados a un flujo predeterminado. ¿Qué significa? Son archivos que tienen documentos que son de consulta muy rápida, consulta inmediata, consulta muy frecuente, ya sean por los propios funcionarios internos, como también por personas externas a la entidad pública, como por ejemplo los ciudadanos. ¿Bien? Por supuesto, estimados alumnos, que nosotros vamos a tener que saber organizar los diferentes tipos de archivos, de acuerdo también a la naturaleza de cada entidad pública. No es lo mismo una municipalidad, la cual crea ordenanzas municipales, acuerdos, actas, licencias, la parte tributaria, como un ministerio que tiene documentos como, por ejemplo, políticas, procedimientos, normas y más. Otra entidad, como por ejemplo un hospital, tiene diversos documentos en la materia de salud, ¿cierto? Las historias clínicas, por supuesto estamos hablando de lo que es la farmacología y más. Cada entidad pública, estimados alumnos, va a crear sus propios documentos en base a su naturaleza, ¿bien? Y cuando hablamos en lo relacionado a su naturaleza, hay que entender que cada entidad pública tiene que crear documentos sobre sus principales procesos misionales o sus procesos principales. La importancia de los archivos realmente es bastante vital, estimados alumnos. Recordemos que cada área, cada puesto, toda la entidad pública crea archivos, ¿bien? Y por supuesto que hay que saber definir y sobre todo determinar
¿qué documentos vamos a crear? Bien, hay documentos que ahí realmente se crean por su importancia, ¿no? No es lo mismo un correo electrónico, ¿no? O un memorándum hacia un trabajador que, por ejemplo, los estados financieros o el plan estratégico de una entidad pública. Se entiende que estos últimos realmente son de mayor importancia, puesto que tienen un impacto, tienen mayor intelecto y más, ¿bien? Los archivos, en general, estimados alumnos, son importantes para las entidades porque los documentos que los conforman son imprescindibles, ¿cierto? Vamos a ver también que hay diversos tipos de documentos por su confidencialidad. Bien, hay documentos en los cuales no se puede compartir, ya no solamente por un tema de política, sino por norma o por ley. Por ejemplo, los documentos relacionados a la información personal de los trabajadores, la información de los legajos, la información de las enfermedades ocupacionales, los accidentes de trabajo, y toda la documentación personal del trabajador no se puede compartir así nomás. Otro tipo de documentos en los cuales no se puede compartir ni siquiera para el ámbito interno, ni mucho menos para el ámbito externo, son, por ejemplo, los documentos de seguridad nacional. ¿Bien? Instituciones como, por ejemplo, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa crean, piensan las estrategias para poder salvaguardar la defensa nacional del país. Imagínense si estos documentos cayeran en manos de otros países o de otras personas externas, realmente la institución, el orden interno puede verse mermado. Bien. Asimismo también lo materia a lo relacionado a lo que son los estados financieros, el presupuesto y más. Esa información, estimados alumnos, por lo general tiene un grado de confidencialidad que hay que saber respetar. Es importante, estimados alumnos, qué criterios nosotros vamos a saber definir para poder clasificar nuestros documentos. Bien, uno de los principios de la gestión documental, estimados alumnos, es la materia de los criterios que vamos a definir. Diversos criterios pueden tener, por ejemplo, el contenido intelectual, ¿cierto? El contenido de cada documento es muy importante, muy vital, ¿bien? Otro es la frecuencia, otro es el formato y más. Esto realmente va a servir para poder realmente elaborar un buen orden y una buena clasificación de documentos. En el Estado, no solamente tanto en el Estado, como también, así como en el ámbito privado, hablamos realmente de archivos como un centro de información disponible en cualquier momento. ¿Qué significa? Que es un lugar, normalmente físico, ¿bien? Donde se aloja todos los documentos de las entidades públicas y puede ser disponible, o sea, para su acceso en cualquier instante, ¿bien? La documentación debe proporcionar realmente cualquier información que la entidad requiera en la realización de las actividades. Y por supuesto que el encargado de los archivos, el encargado de la gestión documental, realmente su trabajo es empezar a ordenar, a alojar, a separar los documentos, ya sean por temas cronológicos y más, y alojarlos en el archivo de gestión. Otro de las virtudes, otro de los objetivos del archivo es satisfacer los requerimientos de consulta e información. Entonces, ¿qué pasaría si realmente hay un documento que estamos necesitando y no se encuentra dentro del archivo? Realmente va a retrasar las actividades, va a retrasar los procesos de las entidades públicas, ¿bien? La entidad va a tener que contar con una base de datos oportuna, y no solamente estamos hablando de una base de datos digital o una base de datos informática, sino también una base de datos totalmente física para poder enlistar, clasificar, inventariar todos los documentos que la entidad pública necesita, ¿bien? Si los documentos se encuentran correctamente organizados, no debe perderse tiempo en buscar, ¿bien? También, estimados alumnos, es importante conocer los diversos objetivos que tienen los archivos. Ustedes probablemente trabajan en entidades públicas o piensan trabajar en entidades públicas, y lo primero que hay que hacerse antes de hacer un plan de gestión documental realmente es definir los objetivos a los cuales queramos lograr. Hay entidades, por ejemplo, yo he visitado diversas municipalidades donde las municipalidades sí tienen mapeados sus principales documentos de gestión, bien, pero no cuentan con un archivo central. Tienen un archivo de gestión, pero no tienen un archivo central. Entonces, su objetivo va a ser principalmente mejorar el archivo de gestión, crear un archivo central y más. Hay otras entidades que realmente no tienen ni diagnosticado nada, prácticamente están desde cero. Entonces, ahí sí hay que crear un plan de gestión documental. Entonces, los objetivos van a ir variando, ¿bien? Y bueno, hay otras entidades que sí tienen sus procesos de gestión documental bien definidos, tienen sus políticas, tienen sus documentos bien categorizados, bien clasificados, lo que probablemente sus objetivos van a ser otros, como por ejemplo crear indicadores o medir el sistema de gestión documental.
Entonces, estimados alumnos, antes de definir nuestros objetivos del plan de gestión documental, lo que tenemos que hacer es analizarnos actualmente cómo vamos, ¿bien? Si, por ejemplo, ustedes piensan en su entidad pública que de repente tienen unos 15, 20 áreas, y no todos conocen de la gestión documental o cómo elaborar documentos, entonces el objetivo va a ser capacitar, inducir, fomentar y sobre todo capacitar principalmente, ¿no? Entonces el objetivo va a iniciarse desde ahí, ¿no? Otros objetivos pueden ser, por ejemplo, para crear indicadores de gestión documental. Y yo les digo que sí hay indicadores de gestión documental, ¿bien? Hay diversos tipos de indicadores, normalmente son indicadores de frecuencia, indicadores de uso, indicadores sobre el ciclo de vida útil de los documentos y más. Objetivos vamos a tener diversos. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, mantener a salvo la información importante de la empresa. Bien, ahí, estimados alumnos, vamos a tener que conocer un término que significa la seguridad de la información. Bien, y cuando hablamos de la seguridad de la información, significa realmente resguardar esa información sumamente confidencial, bien, que no toda persona debe tener el acceso. Bien, ¿qué tipo de información? Por ejemplo, los documentos legales, información laboral, contratos, por supuesto, temas financieros y más, que realmente es vital para el funcionamiento de la entidad pública. ¿Bien? Otro de los objetivos que podemos también definir es evitar la pérdida y el deterioro de la información. Si nosotros tenemos un archivo físico en nuestra entidad, ya sea un almacén dentro de nuestra entidad pública o un almacén fuera, lo que vamos a preocuparnos es del deterioro físico de los documentos o de los papeles, ¿no? Por ejemplo, la humedad, ¿no? Los rayos de luz solar, el aire, el salitre y más, así como también la presencia de agentes patógenos, como por ejemplo bacterias, virus y más, pueden dañar nuestros documentos. Entonces, vamos a ver realmente que hay otro tipo de objetivos en cuanto a la integridad de los documentos. Los documentos deben estar guardados bajo máximas medidas de seguridad y así evitar daños o deterioros, como mencionamos, el tema de la humedad, el polvo, ¿no? Los rayos de luz y más. ¿Qué características deben de tener un archivo, estimados alumnos? Esto es muy importante, puesto que a veces no sabemos cómo clasificar nuestro archivo. Pensamos en siempre guardar la información de nuestros archivos en un solo lugar, como debe ser, pero realmente no es así, ¿bien? Miren, debe existir principalmente un archivo, solamente un archivo de gestión, ¿bien? No es recomendable que exista un archivo por cada área, ¿bien? O por diversas sedes y más, ¿no? Hay otras instituciones, como por ejemplo la Corte Superior de Justicia, que tiene un archivo central aquí en Lima, y los archivos descentralizados ya se encuentran justamente en las regiones, provincias o distritos, ¿bien? Pero todos esos tienen que estar bien interconectados. También el archivo tiene que estar guardado en una forma técnica. Vamos a ver más adelante cómo vamos a saber ordenar nuestros archivos, ya sean por forma cronológica, por temas, de forma alfabética, la temática, el asunto y más. ¿Bien? El archivo también, estimados alumnos, tenemos que volverlo accesible. Cuando hablamos de la accesibilidad de la información, significa que el especialista del archivo, bien, tiene que contabilizar, tiene que realmente guardar la información de todas las personas que están solicitando cierta información dentro del archivo. Bien, es un control documentario que tenemos que provocar y tenemos que incentivar. Los archivos también tienen que estar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por más que la entidad pública vaya aumentando el volumen de las demandas, el archivo realmente va a tener que crearse. Una municipalidad, como por ejemplo una municipalidad muy remota en el país, realmente su archivo va a ser menor, puesto que los ciudadanos pueden solicitar licencias y permisos municipales realmente de menor demanda que como por ejemplo una municipalidad como San Juan del Lurigancho, ¿no? Una municipalidad de San Juan del Lurigancho que tiene más de 1 millón de habitantes, se entiende que la demanda de licencias, permisos y más es mayor. Entonces, el archivo tiene que adaptarse siempre a las necesidades. Se va a tener que o bien mejorar ese archivo o adquirir un nuevo almacén o incrementar la infraestructura. El archivo debe ser comprensible, estimados alumnos. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer, estimados alumnos, para la clasificación de los documentos? Aquí realmente es uno de los temas que más retos tiene cualquier entidad en la clasificación de los documentos.
Para cualquier entidad es importante que sus trabajadores o la persona encargada del manejo de la información encuentren la información que buscan en el menor tiempo posible, ¿cierto? Ese es uno de los criterios que hemos dicho, que las personas ingresen al archivo y que realmente tengan el menor tiempo posible para poder consultar ese documento y sobre todo que les sirva para su gestión, ¿bien? Para esto es necesario clasificar los documentos de manera lógica, teniendo en cuenta diversos criterios. La clasificación de los archivos, estimados alumnos, realmente varían principalmente por su frecuencia. Miren, lo que ustedes ven en la diapositiva, en la pantalla, es la virtud de poder separar nuestros archivos por consulta. Y tenemos realmente tres tipos de archivos. Bien, el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Bien, realmente el archivo de gestión transfiere sus documentos que ya son menos consultados o tienen menor acceso al archivo central. El archivo central también transfiere al archivo histórico los archivos que realmente tienen menor uso o menor consulta. Bien, pero ese es un tema de transferencia de la documentación y de la información. Bien, el archivo de gestión hemos dicho que son documentos que tienen realmente una mayor consulta, una mayor frecuencia en el uso, ¿bien? Como por ejemplo con, facturas, la parte comercial, las cuentas, los estados financieros, ¿cierto? Los contratos que tienen entidad pública, las compras, órdenes de compra, órdenes de servicio y más, ¿no? En el archivo central normalmente se guarda información laboral, bien, de los trabajadores, información como demandas que pueda tener la entidad pública, bien, información judicial y también información financiera para una data histórica, bien. Pero en el archivo histórico, más que nada, se guarda el ADN, se puede decir, de la entidad pública, como por ejemplo la escritura pública o proyectos de inversión que realmente han sido de gran importancia. También se pueden guardar demandas que se hayan utilizado en el archivo central, se puede trasladar al archivo histórico, ¿bien? Entonces, ustedes realmente me entienden que los diversos tipos de archivos van a variar de acuerdo a su frecuencia. Vamos a conocer de una gran entidad pública a nivel, en todo el Perú, que es el Salud. Bien, el Salud viene siendo la segunda, la tercera entidad pública más grande, después del Banco de la Nación, después de Petroperú, bien, que tiene pues sedes a nivel nacional, tiene de todas las especialidades, maneja hospitales, centros de salud y postas y más. El archivo central se encuentra, por supuesto, en Lince, bien. Entonces, realmente vamos a ver cómo es que funciona el archivo central de e-salud. Aquí, por favor, estemos alumnos muy atentos a este video. Organización de documentos. La organización de documentos en los archivos de gestión, archivos periféricos, archivos desconcentrados y en el archivo central se rige por el principio de procedencia y por el principio de orden original. En el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el personal del archivo central cuenta con la indumentaria y los equipos de protección personal para el desarrollo de los procesos técnicos archivísticos. Todas las unidades orgánicas deben mantener sus documentos organizados, previamente identificados, clasificados, ordenados, foliados y signados de acuerdo a las series documentales establecidos en el Programa de Control de Documentos y Cuadro de Clasificación de Documentos. Una vez agrupados los documentos, se forman paquetes debidamente rotulados y sujetados con el pabilo número 20, haciendo un nudo deslizante o nudo archivero, para luego ser conservados en la unidad de archivamiento respectivo, para su localización y recuperación inmediata de la información. La descripción documental consiste en identificar, analizar y determinar los caracteres internos y externos de las series documentales del Seguro Social de Salud. Una vez identificados los documentos, se deben registrar los datos en los formularios electrónicos a nivel de la unidad documental, con la finalidad de facilitar su ubicación y control. Selección documental. Transferencia de documentos. La transferencia de documentos es un procedimiento que consiste en el traslado de los documentos de un archivo de gestión o archivo periférico hacia el archivo central, al vencimiento de los periodos de retención establecidos en el Programa de Control de Documentos, en virtud a las normas generales del Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional.
La Secretaría General, mediante carta circular, comunica a los órganos centrales de e-Salud el cronograma anual de transferencia e instructivo. Con ello se planifica y se evita la acumulación de documentos en los archivos de gestión y o archivos periféricos, garantizando la custodia y conservación del patrimonio documental de e-Salud. Cada unidad orgánica cuenta con un representante en materia de archivo debidamente acreditado para las coordinaciones de asistencia técnica, ejecución y seguimiento de la transferencia de documentos. La eliminación de documentos. Es un procedimiento archivístico que consiste en la evaluación de los documentos considerados innecesarios, de acuerdo a su ciclo vital, previa autorización del Archivo General de la Nación y o los archivos regionales en el ámbito de su competencia. El objetivo principal de este proceso es descongestionar los repositorios del Archivo Central y o archivo desconcentrado. Desde el año 2013 a la fecha, el Archivo Central ha eliminado 9.215 metros lineales de documentos en 11 propuestas, realizadas al Archivo General de la Nación, descongestionando los repositorios y recuperando los espacios necesarios para recibir las transferencias programadas. Conservación de documentos. Tiene como objetivo mantener la integridad física del soporte y la información de los documentos, contando con una adecuada infraestructura, equipos, mobiliarios y unidades de conservación. Asimismo, se cuenta con el área de digitalización de documentos para evitar el deterioro de los mismos, garantizando su conservación en el tiempo y permitiendo el almacenamiento electrónico de la información. Servicio archivístico. El servicio archivístico tiene como objetivo poner a disposición de los usuarios internos y externos la documentación del Seguro Social de Salud. Para consulta de documentos, copia autenticada, copia simple, se cuenta con el formulario de servicio archivístico. Para brindar una mejor y oportuna atención a nuestros usuarios de e-Salud, el Archivo Central cuenta con el formulario de servicio archivístico virtual, al que pueden acceder a través de intranet en el marco del cumplimiento de las actividades y funciones asignadas. La Oficina de Servicios de la Información de la Secretaría General está comprometida con los objetivos institucionales del Seguro Social de Salud, e-Salud, y la satisfacción de nuestros usuarios, la misma que se viene fortaleciendo desde el año 2013 con la finalidad de mejorar la gestión documental. Bien, estimados alumnos, hemos visto el funcionamiento de salud en cuanto a la materia de gestión de archivos. Hemos visto cómo describen los documentos y también la última materia de lo que es la eliminación de los documentos. Bien, ahora veamos una institución que realmente busca preservar la identidad histórica, cultural de nuestro país de un punto de vista histórico. Bien, el Archivo General de la Nación. Esta institución es prácticamente una institución modelo, de la cual podemos conseguir buenas prácticas de cómo realmente salvaguardar la información de siglos atrás.
Bien, estimados alumnos, hemos visto el funcionamiento de una entidad como el Archivo General de la Nación. Les hemos mostrado dos instituciones sumamente importantes en el manejo de estos archivos y por favor tengámoslo en cuenta como referencia para nuestros procesos documentales. Muy estimados alumnos, en la materia de lo que es la gestión documental, las entidades públicas realmente tienen la manera en la cual vamos a poder centralizar nuestros archivos de gestión. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta aquí, estimados alumnos, es que las entidades públicas vienen creando archivos que no solamente son centralizados, sino que también podemos descentralizar ciertas funciones. ¿Y en qué consiste en ello? Consiste en que nosotros podamos realmente descentralizar cada uno de esos archivos. Bien, miren, vamos a hablar del primer término, de lo cual es, ay, permítanme un momento. Muy bien, de lo que es un archivo centralizado. Bien, miren por favor la pantalla porque le estamos explicando un gráfico de cómo realmente funcionan los archivos. El archivo centralizado es cuando una sola dependencia controla toda la documentación de la organización, ¿cierto? Esto yo creo que hasta el día de hoy funciona en muchas entidades, ¿cierto? Esto está normalmente en el archivo central, o lo tiene el especialista de archivos, o el encargado de los archivos, y por supuesto recoge por parte de las áreas la información. Este jefe pertenece al departamento A, ¿bien? Este jefe B del departamento B y el jefe C del departamento C. Como vemos aquí, las flechas, todas estas información, todos estos documentos y archivos, se le transmite al encargado de los archivos, que es el supervisor, bien, el gestor, el encargado del archivo central. Bien, este es uno de las maneras en las cuales cómo funciona. Luego vamos a mostrarles del archivo, este archivo, ay, permítanme, de control descentralizado. Aquí tenemos el archivo descentralizado. Ojo, ¿ah? El archivo descentralizado tiene realmente dos desagregaciones. El archivo centralizado es aquel que lleva cada una de las dependencias de la organización, es decir, es independiente de todo proceso archivístico. Cada área, cada departamento, unidad orgánica, bien como tal, administra sus propios archivos. En eso consiste, ¿bien? Y luego ya hay dos tipos de archivos descentralizados, una con control, vamos a mostrarles con control centralizado, este primero quiero mostrarles, ¿bien? Archivo descentralizado con control centralizado, este depósito de archivos se maneja de acuerdo con las necesidades de cada dependencia, con archivo descentralizado, pero que a su vez se controla desde el archivo central. Bien, a su vez se controla desde el archivo central. Entonces, ¿qué significa? Que varias de estas informaciones realmente vamos a utilizarlas en esta materia, y es importante saber realmente diferenciar ello, ¿bien? Miren, el archivo de control centralizado es este que ustedes ven a continuación, bien, ese archivo tiene la virtud de poder mostrar, ojo, mostrar a cada jefatura, bien, cada jefatura, controla sus propios archivos, pero estos tienen una coordinación con el encargado de los archivos, bien. Cada departamento tiene sus propios archivos, estimados alumnos. Esto que vemos aquí en líneas puntiagudas son los propios archivos de cada una de las áreas, ¿bien? El archivo descentralizado, ahora vamos a mostrarles el otro, el archivo descentralizado con control descentralizado. Suena redundante, pero es importante mostrarles la diferencia, ¿bien? Este depósito de información lo lleva cada dependencia, ojo, y la responsabilidad es el jefe de cada oficina. O sea, este que ustedes ven aquí, ¿bien? El jefe de esta área, estos que están en un recuadrito color negro, bien, es el encargado de sus propios archivos. El jefe de este departamento B administra su propio archivo, y lo mismo para el departamento C, ¿bien? Por lo cual podemos decir que para que funcione mejor, pero depende del archivo central y esté controlado por él, las dependencias de contabilidad personal y ventas normalmente son las que administran sus propios archivos, ¿cierto? Porque son realmente archivos de gran demanda. Todo el tema personal, el tema de los contratos, entrevistas laborales, planillas y más, es mejor que lo administre en la misma área de personal. Lo mismo con contabilidad, todo lo que son los estados financieros, las cuentas contables, las órdenes de compra, órdenes de pago y más, es recomendable que la misma área de contabilidad lo administre, ¿bien? Este tipo de archivo funciona en compañía bien organizada, donde es un ejecutivo el responsable tanto del archivo central como la de los satélites o descentralizados. Bien, los usos que tienen es para archivos técnicos de personal confidenciales y para oficinas que funcionan en diferentes localidades o regiones. Bien, bueno, este es el archivo descentralizado, con control descentralizado, bien.
Y aquí ustedes dirán, ¿y cómo realmente es el tema de las funciones? Bien, entonces, ahí tenemos que ingresar al manual de organización y funciones, o al manual de perfil de puestos, y tenemos que agregarle principalmente a los jefes de las áreas la función de revisar, ¿no? De supervisar el archivo central, de recibir la información del área y más. Bien, a ellos les estamos asignando la responsabilidad y la función en lo que son los procesos documentales. Muy bien. La otra manera, estimados alumnos, de ver nuestros archivos es lo mencionado como descentralizado y centralizado, es por supuesto a través de su frecuencia. Bien, la frecuencia cada entidad pública, estimados alumnos, va a saber determinar. Bien, un hospital que realmente tiene alta frecuencia en cuanto a historias clínicas, por ejemplo, ¿no? En temas de recetarios o lo que es farmacología, el archivo normalmente va a ser sobre esa materia. Bien, un ministerio crea informes, reportes, políticas, procesos, procedimientos. Eso principalmente va a ser su principal archivo activo. Y así piensen en cualquier entidad pública del país, ¿no? Una municipalidad, lo mismo, ¿no? Sus ordenanzas municipales, sus licencias, sus permisos y más. Ese va a ser su principal archivo activo. Bien, ese va a ser su principal archivo activo. Lo que va a variar, estimados alumnos, es el criterio en el tema del archivo semiactivo. Bien, para dejarles como teoría, estos documentos se mantienen durante cierto periodo de tiempo y luego se decide si se trasladan o no al archivo inactivo o al archivo histórico. ¿Bien? Entonces, si en una municipalidad, supongamos que una municipalidad tenga demandas con diversos trabajadores, ¿no? Dependiendo también de la demanda, si la demanda se revisa de vez en cuando y más, entonces toda esa carpeta de la demanda se puede guardar en el archivo semi-activo. Bien, también podemos hablar de proyectos de inversión, ¿no? Proyectos de inversión que normalmente demoran pues unos 2, 3, y se puede bien alojar en el archivo semiactivo, ¿no? Y el caso del archivo inactivo, repito nuevamente, cada entidad pública va a tener que definir sus diversos tipos de archivos y sobre todo, ojo, con lo que vamos a alojar en esos archivos. El archivo inactivo contiene documentos que ya no se consultan o se consultan esporádicamente. Bien, esa es su principal virtud. Entonces acá podemos agregar la escritura pública de la entidad. Bien, podemos agregar el primer proyecto de inversión pública que haya tenido la entidad. La información de la compra de terreno, supongamos, donde se está creando, ¿no? Este archivo, ¿no? Los primeros contratos o contratos de largo plazo, contratos vitales que la entidad pública necesita, ¿no? Concesiones, supongamos, y más. Esa información no es bueno eliminarla, lo tenemos que guardar todavía, ¿bien? Después de este archivo, algunos documentos pueden pasar a destrucción, ¿no? Muy bien, entonces, estimados alumnos, lo importante es que ustedes sepan diferenciar qué archivos vamos a crear y sobre todo clasificar, ¿bien? Del archivo activo, que es algo en el cual es muy similar para casi todas las entidades públicas, hablamos de documentos que son del año principalmente, o del periodo, o del ejercicio, como se dice, que se encuentran en el proceso de tramitación, como por ejemplo historias laborales, o también contratos de trabajadores, ¿cierto? Por ejemplo, yo conocí a una municipalidad donde mensualmente contrataban nuevo personal de serenazgo, ¿bien? Entonces, votaban personal de serenazgo o renunciaban y contrataban nuevo personal de serenazgo. Entonces, esos contratos, como son muy frecuentes, es importante mantenerlo en los archivos. También diversas resoluciones. Las entidades públicas crean resoluciones, ¿no? Resoluciones ministeriales, jefaturales, ordenanzas municipales, ¿cierto? Ordenanzas, comunicados. Una municipalidad normalmente crea comunicados a diario prácticamente, ¿no? Reportes, informes que son realmente de gran uso o de gran actividad. Esos también van en el archivo activo, ¿bien? Por tanto, es el que satisface las necesidades de conservación y consulta permanente. El archivo activo, estimados alumnos, es el conjunto de documentos que ha terminado su gestión y en ese momento puede iniciar su vigencia, la cual puede ser un acto de acción administrativa. Pero en el caso del archivo semiactivo, varían en periodo de su conservación y sobre todo de su consulta. Los archivos inactivos, estimados alumnos, tenemos que también diferenciar qué tipos de documentos vamos a ir agregando. Pero en general se engloba en documentos históricos, documentos comerciales, como contratos, como les mencionaba, documentos fiscales, también en el caso que la entidad pública tenga una demanda, ¿no? Una demanda penal o una demanda fiscal, también se agrega,
Y también documentos legales, ¿bien? Este archivo inactivo, estimados alumnos, es realmente importante mantenerlo, puesto que es importante, así como saber qué archivos conservar, yo les digo que por un tema de link management, o sea, un tema de limpieza de documentos, o lo que llaman documental link management, la pregunta que hay que hacer, estimados alumnos, es ¿qué documentos más bien no conservar? ¿Bien? Cometemos el pecado siempre de guardar documentos pensando que nos van a servir la información para más adelante. Guardamos la información, pero lo más importante es qué archivos conservar. Y este video va a explicar realmente el verdadero filtro, la verdadera limpieza, ¿bien? La verdadera limpieza de documentos que tenemos que tener en cuenta. Miren, por favor, este video. Hola compañeros, mi nombre es Giselle Blandón y soy del equipo de gestión documental. Queremos explicarles el paso a paso para organizar la documentación. Algunos de los documentos que debemos de tener en cuenta para la conservación en las diferentes áreas son contabilidad, lo que son facturas, cuentas de cobro, notas débitos, entre otros. En gestión humana tenemos lo que son las historias laborales, las afiliaciones a seguridad social, historias médicas, entre otros. Calidad y salud ocupacional, tenemos actas de reunión, capacitaciones, controles de asistencia, permisos de alturas. Y referente a lo que son los proyectos, contratos, planos, planimetrías, actas de reunión, informes de avance, correspondencia enviada y recibida. ¿Cómo debemos de archivar? Debemos de instalar el gancho plástico en la primera tapa de la carpeta, colocándolo de afuera hacia adentro. También debemos ordenar los documentos que conforman cada tema y subtema. Los documentos pequeños se deben pegar en hojas separados uno de otro con el fin de que toda la información que contiene sea visible. Debemos tener en cuenta que en la carpeta el primer documento será el de la fecha más antigua y el último el de la fecha más reciente, o en su defecto en orden consecutivo del más antiguo al más reciente. Perforar los folios de cada carpeta o expediente tomando como referencia el centro de la hoja. Cada documento debe estar libre de ganchos de cocedora. Archivar los documentos en las carpetas de tal manera que al abrirla quede de lo más antiguo a lo más reciente, como lo habíamos mencionado. Los documentos deben de ser foliados. Debemos de escribir el número en la esquina superior derecha del documento en el sentido de texto, utilizando lápiz de mina negra, iniciándose desde el número 1, el cual corresponde al primer folio del documento que dio como inicio al trámite. En consecuencia, corresponde a la fecha más antigua. En caso de encontrarse varios documentos de formato pequeño, como facturas, fotos, entre otros, se podrán adherir a una sola hoja utilizando pegante. Se foliará cada uno de los documentos adheridos. Cada carpeta debe contener hasta 200 folios, máximo un 5% más, sin que se afecte la integridad de la unidad documental. En la nube, en la carpeta de gestión documental, encontraremos el formato TF007, hoja de control de documentos, donde debemos registrar el número del documento, breve descripción del contenido y los folios correspondientes. Esta hoja de control debe quedar al inicio de nuestra carpeta. El rótulo será ubicado sobre la cara externa de la primera tapa de la carpeta, de manera horizontal en la esquina superior derecha, dejando 2 centímetros a cada lado de la esquina, con los siguientes datos. Así daremos por terminada la organización de nuestra carpeta. Si se requiere enviar los documentos para conservación al archivo central, debemos hacer lo siguiente. Con el fin de proteger la documentación del polvo, la contaminación, los cambios bruscos de humedad relativa y temperatura, los expedientes se deben entregar en cajas de referencia R300 de la siguiente manera.
las carpetas en bolsas debidamente identificadas como lo muestra la imagen. En la tapa superior de la caja ubicamos el formato DF009, rótulo descriptor de caja debidamente diligenciado. En la parte frontal de la caja ubicamos el formato DF002, rótulo de caja debidamente diligenciado. Ingresamos nuestros expedientes en la caja, cerramos y damos por finalizado el proceso. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces
Gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.